Quiero hacer dos referencias bíblicas, una en Salmos 43 y otra en el Evangelio de Mateo, capítulo 6, que quiero leer para ustedes. Y dice así: envía tu luz y tu verdad, que ellas me guíen, que me lleven a tu monte santo, al lugar donde vives. Ahí iré al altar de Dios, a Dios mismo, la fuente de toda mi alegría. Te alabaré con mi arpa, oh Dios mío. Y la otra porción de la escritura en Mateo 6, así que no se preocupen diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o con qué nos vestiremos. Los paganos andan tras estas cosas, pero el Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan. Más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Y lo que Dios nos dice en esta mañana es esto: ¿soy tu alegría? ¿Soy tu deleite? Hay un anhelo de paz y consuelo que proviene del salón del trono celestial. También hay un anhelo en mi pueblo por conocer y sobre todo por experimentar su alegría, su gozo y su deleite. Efectivamente, estos son días difíciles. Pero el Señor nos dice: si vienes y bebes de mi pozo, quedarás satisfecho. Si vienes delante de mí, me das tu corazón, te encontraré en mi altar de mi presencia para ser tu gozo y tu deleite. Ven hoy, no esperes ni dudes. No tienes por qué dudar, ven a mi altar. Si lo haces, cambiaré tus preocupaciones por mi alegría, haré que experimentes mi deleite y tus preocupaciones van a desaparecer. Y aquí que soy fiel para cuidarte. Y lo digo de nuevo, soy fiel para cuidar de ti. Ven a vernos hoy mismo. El Señor hace una cita con nosotros esta mañana para recordar juntos el evento, o quizá de los eventos más importantes de la vida. Y esto tiene que ver con la resurrección de Jesús. Espero que tengas allá a tu mano tu Biblia, un cuadernito donde estás anotando, tu pluma. Y voy a empezar por leerte lo que dice el Salmo 118, versículo 22 al 24. La piedra que los constructores rechazaron o desecharon, ahora se ha convertido en piedra principal, la cabeza del ángulo. Esto es obra del Señor y es maravilloso verlo. Este es el día que hizo el Señor, nos gozaremos y nos alegraremos en él. En muchos lugares de la Escritura encontramos esta misma exhortación. Gózate, alégrate en el Señor. Y quiero hoy decirte que la corona de la obra de Jesucristo es la resurrección que hoy celebramos. Su muerte y resurrección son hechos inseparables y al mismo tiempo son trascendentes. Y en especial la resurrección es el cimiento del mensaje de la cruz. Los discípulos creyeron en Jesús, aunque él muriera y resucitara. Esos hombres tenían fe, pero era una fe incipiente, un tanto frágil. Y al ver a Jesús colgado de un madero, ellos dudaron de todo lo que alguna vez creyeron. Y yo me hago esta pregunta: ¿cómo se sintieron los discípulos después de lo que vieron en Calvario? Y la respuesta es que no sabemos, al menos no con precisión, pero lo que la Escritura sí menciona es que ellos regresaron a sus casas porque creyeron que los días de su ministerio habían terminado. Ellos regresaron a sus trabajos, cada uno a su oficio. Los pescadores, dice Juan en el Evangelio, los pescadores volvieron a echar las redes al mar. Y recordemos que un día Pedro proclamó, movido por el Espíritu Santo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero tan solo un día después de la cruz, el apóstol negó 3 veces a su Señor, y no solamente le dio la espalda, sino que blasfemó, usó palabras soeces. Y lo que estoy diciendo
es que se cumplieron las escrituras. Sucedió como los profetas lo anticiparon. Todos los discípulos, excepto Juan, abandonarían a Jesús. Pero después de 3 días de confusión y de duda, la fe marchita nuevamente empieza a resurgir y muy pronto la resurrección de Jesucristo se convirtió en el corazón de la predicación de los apóstoles. Después que Jesucristo resucitó, se reveló a sus discípulos para que pudieran creer que se había levantado de los muertos. Y yo creo que vale la pena que tú abras tu Biblia ahí conmigo en Lucas 24, en el versículo 45. Vamos a hacer una lectura juntos. Lucas 24, a partir del versículo 45. Entonces les abrió la mente para que entendieran las escrituras y dijo: efectivamente se escribió hace mucho tiempo que el Mesías debería sufrir, morir y resucitar al tercer día. La Reina Valera habla que Cristo iba a padecer. Y está citando aquí el profeta Isaías. Y resucitaría de los muertos al tercer día, que es algo que predijo Oseas. Ahí el versículo 47, también se escribió que este mensaje se proclamaría con la autoridad de su nombre a todas las naciones, a todos los grupos étnicos, comenzando con Jerusalén. Y este es el mensaje: hay perdón de pecados para todos los que se arrepienten. Ustedes son testigos de todas estas cosas. Ahora enviaré al Espíritu Santo tal como lo prometió mi Padre, pero quédense aquí en la ciudad hasta que el Espíritu Santo venga y los llene con poder del cielo. Y entonces Jesús los llevó a Betania, levantó sus manos al cielo y los bendijo. Y mientras los bendecía, los dejó y fue levantado al cielo. Es decir, fue llevado arriba al cielo, y entonces ellos lo adoraron y regresaron a Jerusalén llenos de gran alegría. Y pasaban todo su tiempo en el templo adorando a Dios. ¡Qué hermoso es lo que el Señor hizo por nosotros! Y la resurrección prueba que Jesucristo es Dios y que hizo todo lo que anunció que haría. Por eso la fe cristiana descansa en la roca verdadera, una roca firme e impenetrable que es la resurrección de Jesucristo. Y a su vez, este es el cimiento que sustenta todas las demás verdades de la palabra de Dios que tú y yo creemos. O sea, la resurrección no solamente nos hace pensar en la profecía cumplida de que Jesús murió y resucitó, sino que la resurrección es el corazón de todas las demás verdades de la palabra de Dios. Por eso Pablo escribe en su carta, la primera carta a los Corintios, y dice lo siguiente: y si Cristo no ha resucitado, entonces toda nuestra predicación es inútil, es vana, y la fe de ustedes también es inútil. Y nosotros los apóstoles estaríamos todos mintiendo acerca de Dios, porque hemos dicho, hemos testificado que Dios levantó a Cristo de la tumba. Así que eso no puede ser cierto si no hay resurrección de los muertos. Y si no hay resurrección de los muertos, entonces Cristo no ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, entonces la fe de ustedes es inútil y todavía son culpables de sus pecados. En ese caso, todos los que murieron creyendo en Cristo están perdidos. La Reina Valera dice que aquellos que durmieron en Cristo perecieron. El apóstol está enfatizando, Pablo está enfatizando que lo que el hombre cree determina su destino eterno. Esto es algo muy importante. Lo que tú crees determina tu destino eterno para estar en la gloria, en la presencia de Dios para toda la vida, o estar en la muerte permanente, alejado de Dios. Y si estamos convencidos que Cristo resucitó, entonces nosotros también vamos a resucitar. Por eso es vital que tengamos una fe sólida en la realidad de la resurrección. Esto que creemos nosotros es cierto, es verdadero. Quiero poner a tu consideración 4 enseñanzas muy sencillas, pero muy importantes de la resurrección. Y la primera enseñanza es que sí hay Dios y que el Dios de la Biblia es el único Dios verdadero.
Hay muchos hermanos en la fe. Hay otros que no sé qué creen y no estoy muy seguro si son hermanos o primos. Pero lo que sí dice la resurrección es que sí hay Dios y que el Dios de la Biblia que nosotros creemos es el único Dios verdadero. Jesús predicó que sería juzgado y clavado a una cruz. Anunció que lo sepultarían, pero después de 3 días el único Dios verdadero lo levantaría de entre los muertos. Por eso nosotros tenemos puesta nuestra fe en algo que es verdadero, sólido. Y te quiero leer 3 porciones más de la Escritura. Mateo 14:40 dice, así como Jonás estuvo en el vientre del gran pez durante 3 días y 3 noches, el Hijo del Hombre, que es un título que Jesús empleaba para referirse a sí mismo, el Hijo del Hombre estará en el corazón de la tierra durante 3 días y 3 noches. También en el Evangelio de Mateo, pero ahora en el capítulo 26, y declararon, este hombre, Jesús, dijo, puedo destruir, puedo derribar el templo de Dios y reconstruirlo en 3 días. Y no estaba hablando de la edificación de un edificio, sino que estaba hablando de su muerte y de su resurrección. Y el Evangelio de Marcos, capítulo 8, dice que entonces Jesús comenzó a decirles que el Hijo del Hombre tendría que sufrir muchas cosas terribles y ser rechazado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los maestros de la ley religiosa. Lo matarían. Esos líderes religiosos judíos lo matarían, pero 3 días después resucitaría. Entonces, la tumba vacía prueba que Jesús es la resurrección en la vida. Por lo tanto, la persona que cree en Cristo, aunque esté muerta, vivirá. Esto es algo hermoso. Esto no solamente es un hecho histórico, que sí sucedió. Esta es la realidad de todos aquellos que hemos puesto nuestra confianza en Cristo, que cuando nosotros muramos, vamos a ir al cielo. Espero que hayan escuchado la enseñanza para los niños. Yo no conocía los dotes artísticos de Jorge. De la Caro me los imaginaba, pero de Jorge no. Y nos enseñaron, hablándoles a los niños, que nosotros en Cristo tenemos certeza que al morir, cuando Dios nos llame a su presencia, vamos a ir con Él. En los días de Cristo nadie quería escuchar el mensaje de la resurrección. La Biblia dice que para los judíos esto era una blasfemia. Y para los romanos esto era una locura. Para Pablo no había duda que Jesús es el Hijo de Dios y que es Dios mismo. Y la prueba de su autenticidad es que el Padre levantó al Hijo de los muertos por y con el poder de la resurrección. Pablo a los Romanos, capítulo 1, la buena noticia trata de su Hijo. En su vida terrenal, él fue descendiente del rey David y quedó demostrado que era el Hijo de Dios cuando fue resucitado de los muertos mediante el poder del Espíritu Santo. Él es Jesucristo, nuestro Señor. De este Señor es el que estamos hoy celebrando, que fue levantado de la muerte por el poder del Espíritu Santo. Yo lo podría quizá, para dejar una imagen en nuestra mente que nos pueda ayudar a entender, la resurrección es como un sello que le da autenticidad. Y este sello fue validado, fue dado por el Padre, que reconoció que Jesús es Dios y lo declaró, lo designó su Hijo. En el tiempo que Jesús ministró aquí en la tierra, él hizo pronunciamientos muy importantes en este sentido de que Jesús es Dios. Y Jesús dijo que Dios es su Padre, Juan 5:18. Entonces los líderes judíos se esforzaron aún más por encontrar una forma de matarlo, pues no solo violaba el día de descanso, sino que además decía que Dios era su Padre, con lo cual se hacía igual a Dios. Por eso los fariseos se turbaban cuando escuchaban decir a Jesús, ¿me has visto a mí? Has visto al Padre. Jesús dijo que él vino del Padre y que regresaría al Padre. Juan 16, salí de la presencia del Padre para venir a este mundo y ahora dejo el mundo para volver al Padre. Jesús también dijo que la persona que lo ve
está viendo a Dios mismo. Y se acuerdan, este es el diálogo que sucede entre Jesús y Felipe. Y le dice Jesús, he estado con ustedes todo este tiempo y todavía no saben quién soy. Los que me han visto, a mí han visto al Padre. Entonces, ¿cómo me pides? Le decía Jesús a Felipe, ¿cómo me pides que te muestre al Padre? Cada vez que Jesús afirmó que Él es Dios, los líderes religiosos se encendían de rabia, les daba indignación escuchar a Jesús. Y en nuestros días, muchas personas se siguen ofendiendo por la misma razón. Nada podemos hacer de lo que otros piensan. Pero lo que tú y yo debemos de decidir es si lo que Jesús dijo y que hemos leído parcialmente el día de hoy, tú y yo tenemos que decir si lo que Jesús dijo es totalmente falso o es totalmente cierto. No puede haber ambigüedades. Si decides que Jesús mintió, entonces Él es el peor de los blasfemos y Dios jamás lo honraría ni lo respaldaría. Si decides que Jesús dijo la verdad, entonces debes creer también que Dios lo exculpó, lo levantó de los muertos, por lo tanto Jesús es Dios y debes creer en Él. Jesús enseñó con una poderosa autoridad, Él realizó milagros, sin embargo muchas personas no creyeron en Él. Los líderes pedían una señal que probara que Jesús es Dios. Por eso Jesús se negó. Y cito ahora de Mateo 12, la única señal que les dio fue la palabra del profeta Jonás. Que quiere decir que Jesús murió y sepultaron su cuerpo, que Jesús permaneció escondido en el corazón de la tierra, como Jonás estuvo en el vientre de un pez durante 3 días y 3 noches, y que después Jesús resucitó por el poder del Espíritu Santo. ¿Sabes? La tercera enseñanza de la resurrección es que hay poder salvador y santificador en Cristo. La Escritura declara que Dios justifica, algo que aprendimos, recordamos de la enseñanza que nos dio Jorge esta mañana. La Escritura declara que Dios justifica o declara inocente y justo a la persona que cree en Jesucristo y en su resurrección. Creo que este pasaje lo deberíamos leer juntos. Si me ayudas, Romanos 4:23. Esta porción lo dice quizá de una manera que nos debe quedar todavía más claro. Romanos 4:23. Y el hecho de que Dios lo considerara justo no fue solo para beneficio de Abraham, sino que quedó escrito también para nuestro beneficio, porque nos asegura que Dios nos considerará justos a nosotros también si creemos en Él, quien levantó de los muertos a Jesús nuestro Señor. Él fue entregado a la muerte por causa de nuestros pecados y transgresiones y resucitado para hacernos justos a los ojos de Dios. No somos justos, pero la muerte de Cristo y su resurrección es lo que nos justifica, lo que nos da la justicia de Cristo. Y ahora cuando Dios nos ve, no nos ve como pecadores, sino que nos ve como Jesús mismo. Y así como Jesús no pecó, Dios nos ve igual. Resurrección es mucho más que volver a la vida. Es una declaración de aceptación de parte de Dios. Significa que el Padre Celestial aceptó el sacrificio de su Hijo como pago por el pecado del hombre. Yo no sé si seas una persona que imagina cosas cuando lee la Escritura, pero yo no puedo leer la Escritura sin imaginarme los cuadros. Y el cuadro de Dios reconociendo al Hijo cuando Juan el Bautista bautiza a Jesús. Se abrieron los cielos y se escuchó una voz que decía, este es mi Hijo amado, en él yo tengo complacencia. Pues en la resurrección sucede lo mismo. Cuando Jesús es levantado por el poder del Espíritu Santo del sepulcro, ese era el sello que le daba autenticidad a Jesús como Hijo de Dios. A Jesús ahí se estaba manifestando por el Padre que Él era Dios. Y Jesús dijo esta misma verdad utilizando estas palabras en Mateo 20. Pues ni aún el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir a otros y para dar su vida en rescate
por muchos. Dios aceptó el sacrificio. Dios aceptó el rescate que Jesús realizó porque nunca pecó. Durante 3 días, la tumba que escondió el cuerpo de Cristo permaneció cerrada. Durante 3 días, por decirlo de alguna manera, Dios guardó silencio. Y eso me recuerda el silencio que hacía el pueblo de Israel cuando el sumo sacerdote se introducía al lugar santísimo. Pues esos 3 días en el sepulcro era como Dios entrando al lugar santísimo, ahora a la diestra de Dios. Y cuando Cristo resucitó, el cielo se iluminó con su presencia, y la resurrección de Cristo hoy para nosotros es el mejor testimonio que Dios recibió, aceptó el sacrificio perfecto de su Hijo. Quiero leerte un párrafo que escribe a un pastor, un escritor muy profundo de la palabra, que se llama Rubén A. Torrey. Y él dijo lo siguiente: Cristo al morir, murió en mi representación y yo morí en él. Al resucitar, resucitó en mi representación y yo resucité en él. Al ascender al cielo y sentarse a la diestra del Padre, lo hizo en mi representación. Y hoy en Cristo estoy sentado con Dios en los lugares celestiales. Esta también es parte de la enseñanza de hoy que nos dio Jorge en el Levítico. La importancia de la representación. Al ascender al cielo y sentarse a la diestra del Padre, Jesús se hizo mi representación. Veo la cruz y sé que Cristo hizo expiación por mi pecado. Él enmendó el daño. Él pagó el precio y me reconcilió nuevamente con Dios. Veo el sepulcro vacío y sé que Jesús ascendió y que el Padre aceptó su sacrificio. Por eso cuando Juan y Pedro entran al sepulcro y no ven nada, pues claro, no ven nada porque ahí ya no estaba Jesús. Jesús había ascendido al Padre, aceptó su sacrificio, y gracias a la obra completa de Cristo, dice Rubén Torrey, sé que ningún pecado queda en mí, sin importar cuántos ni cuáles pecados hubo en mi vida. Qué hermoso. La resurrección de Jesús prueba que el cristiano puede vivir de manera que Dios se agrade. Y porque Jesús vive, yo puedo vivir en santidad perfecta. La resurrección a mí me inspira, me guía, me da poder para vivir de una manera recta. Y esto es lo que Pablo escribe a la iglesia de Éfeso. Capítulo 1. También pido en oración que entiendan la increíble grandeza del poder de Dios para nosotros, los que creemos en Él. Es el mismo poder que levantó a Cristo de los muertos y lo sentó en el lugar de honor a la derecha de Dios en los lugares celestiales. Todos los que creemos en Cristo estamos vitalmente unidos a Él y por lo tanto su vida santa se reproduce en nuestra vida. Esto es algo que nunca vamos a entender, pero por eso podemos decir que el pecado ya no tiene dominio sobre mí. Yo ya no peco, o al menos no debería pecar. ¿Por qué? Porque el poder de la resurrección, ese poder que levantó a Jesús de los muertos, ahora es el que habita en mí y me da el poder para vivir en santidad. Te quiero plantear un cuadro para que lo imagines. Imagina a un guía que ayuda a 2 alpinistas a subir a la cima de una montaña alta y escarpada. En Oasis tenemos un alpinista de grandes vuelos, el Dani, no sé si ustedes sepan, pero ya subió el Himalaya y el Nevado de Toluca. Bueno, imagínate a Dani que está subiendo a la cima de una montaña escarpada y mientras ascienden él y los muchachos que lleva a su lado, que son inexpertos, ellos atan con una cuerda su cintura a la cintura del guía. Y de pronto cae el alpinista de hasta atrás y arrastra al vacío, el de en medio, y en el instante que el guía siente el tirón de la cuerda, se sostiene gracias a su fuerza, su energía y sobre todo su pericia. Y los 3 alpinistas salvan la vida. Es lo que nos sucedió a nosotros. El primer Adán, el esposo de Eva, cayó al precipicio del pecado y arrastró a toda la humanidad. Pero el Hijo de Dios, el segundo Adán, permaneció firme
Y todas las personas que permanecen firmes en Cristo no caen en pecado. Y la cuarta y última enseñanza de la resurrección es que la vida no termina con la muerte. Por eso hoy es un día de victoria y de celebración, porque Jesús venció a la muerte. Cristo vive, y porque Cristo resucitó, todos los que hemos creído en Él también vamos a resucitar. Bien, como lo dice Juan capítulo 14, cuando todo esté listo, vendré otra vez o volveré para llevarlos, para que siempre estén conmigo donde yo estoy. Y Pablo a los tesalonicenses en su primera carta le dice, pues ya que creemos que Jesús murió y resucitó, también creemos que cuando Jesús vuelva, Dios traerá junto con él a los creyentes que hayan muerto. Guarda en tu corazón que sin Cristo no hay vida en su presencia después de la muerte. Jesús es nuestra única certeza. ¿Y cómo sabemos esto? Porque Él lo dijo, dentro de poco el mundo no me verá más, pero ustedes sí me verán, dado que yo vivo, ustedes también vivirán. Por eso no debe pasar nadie por alto este día, que el pecado es el aguijón que inyecta la muerte. Pero gracias a Dios la victoria y la vida en su presencia, esa vino a través del sacrificio, de la muerte y de la resurrección de Jesucristo. Y quiero ir cerrando esta reflexión. Sabes, Dios quiere que tú y yo tengamos la misma experiencia que tuvo Job. Y podamos afirmar esto que te voy a leer. Y para mí esta es una de las frases que mejor definen lo que hoy tratamos de hacer. Y dice, pero en cuanto a mí, está escribiendo Job, yo sé que mi Redentor vive. Y un día por fin estaré sobre la tierra. Y después que mi cuerpo se haya descompuesto, todavía en mi cuerpo veré a Dios. Dice Job, yo mismo lo veré, así es, lo veré con mis propios ojos. Este pensamiento me llena de asombro. Yo no sé si tú sabes, pero el libro de Job probablemente viene de inspiración de Moisés, o si no, de la escuela de Moisés. Pero este libro parecería ser el primero o el libro más viejo de la Biblia. Y desde antes de Génesis, yo sé que mi Redentor vive. Y yo sé que un día viene por mí. Por eso decimos con toda certeza, Jesús resucitó. Esto es una verdad histórica. Pero de nada sirve si Jesús no vive en ti. Si tú crees que Cristo resucitó y permites que su vida se manifieste libremente en ti, entonces vas a vivir con el poder de la resurrección. Y quiero imprimir en tu corazón lo que Pablo le decía a la iglesia de Corinto. Ahora tenemos esta luz, y se está refiriendo a Jesús, que brilla en nuestro corazón, pero nosotros mismos somos como frágiles vasijas de barro que contienen este gran tesoro. Y esto deja bien claro que nuestro gran poder, este poder de la resurrección, proviene de Dios, no de nosotros mismos. Por todos lados nos presionan las autoridades, pero no nos aplastan, no nos aplastan. Estamos confundidos y perplejos, pero no caemos en la desesperación. Somos perseguidos, pero nunca abandonados por Dios. Somos derribados, pero no destruidos. Mediante el sufrimiento, nuestro cuerpo sigue participando de la muerte de Jesús. Ahora que estamos viviendo la plaga del virus, mediante el sufrimiento que esto produce en nuestro cuerpo, seguimos de alguna manera participando de la muerte de Jesús, para que la vida de Jesús también pueda verse en nuestro cuerpo. Más allá de la sanidad del cuerpo está la sanidad y la salvación y la vida eterna. Es cierto, dice Pablo, vivimos en constante peligro de muerte porque servimos a Jesús, para quien la vida de Jesús sea evidente en nuestro cuerpo que muere. Dios nos dice que si creemos en todo lo que Jesús hizo, tenemos un gran poder que proviene de Dios. Tú y yo debemos dejar que el poder de la resurrección tome el control de nuestra vida. Y si nosotros lo hacemos, dejaremos de tener una vida mediocre
y viviremos en constante gloria y victoria. Antes de dejarte, yo quiero orar por ti. ¿Cómo me gustaría poderte ver? Pero en este momento, aunque no te vea, yo creo que Dios está tocando nuestra vida, nuestro corazón, y el llamado que Dios nos hace es uno solo. ¿Qué mejor manera de honrar a Jesús, su muerte y su resurrección, que nosotros creyendo esta obra y viviendo con la certeza de que nosotros un día estaremos en la presencia de Dios? Y junto con Él, pues con todas aquellas personas que amamos, que ya se nos adelantaron, un día tendremos una fiesta enorme ya en el cielo con todos, porque así como Jesús murió y resucitó, nosotros también un día moriremos y resucitaremos. Padre, gracias, muchas, muchas gracias. No podemos, bueno, ni siquiera entendemos la profundidad de toda la obra redentora que Cristo hizo en nuestro favor. Gracias, Jesús, por ser obediente y por sujetarte a la voluntad del Padre y morir por cada uno de nosotros. Señor, sabemos el peso del pecado, porque nosotros lo experimentamos. Pero ahora viene lo que sigue, y lo que sigue es la gloria venidera. Señor, permítanos vivir no con una expectativa temporal de las cosas de esta tierra, de los afanes de esta tierra, sino permite que vivamos con la vista puesta en el cielo, con esa certeza, con esa seguridad de que así como tú moriste y fuiste levantado para estar en el cielo, nosotros también, el día que tú nos llames a tu presencia, o el día que tú vengas por nosotros, sabremos que de entonces nos llevarás para vivir eternamente en tu presencia. Gracias, gracias, Señor, y porque Jesús vive, yo también vivo. Bendecimos tu nombre, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.